Patricia Ruiz Anchondo estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con especialidades en Prospectiva Política y Planeación Estratégica por la Universidad Iberoamericana, así como en Segregación Residencial, Mercados de Suelo y Desarrollo Urbano en Ciudades Latinoamericanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dictado cátedra en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y laborado como investigadora en el área de estudios políticos del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Es presidenta de la Fundación Educación para la Libertad y la Equidad, ACE. En el ámbito del servicio público, ha sido diputada federal, procuradora social de la Ciudad de México durante 2 periodos, jefa delegacional en Gustavo A. Madero y diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Desde el 2 de enero de 2023 es la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Colombia. Pues aquí estamos en un nuevo programa de TV UNAM en los Diálogos por la Democracia y es un honor para nosotros que nos acompañe a distancia desde Bogotá, Colombia, a nuestra admirada embajadora de México en Bogotá, en Colombia, Patricia Ruiz Anchondo. Un enorme gusto, un abrazo a la distancia a usted. Al contrario, John, un honor, un gusto. Gracias por la invitación. Abrazo de vuelta. Gracias. Mira, hemos estado haciendo varios programas sobre Colombia porque, mira, es fascinante lo que están viviendo ahí con la llegada de Petro, de Francia Márquez, su propia transformación política. México y Colombia habían sido los dos países pues, que se habían quedado fuera, ¿verdad?, de esta primera ola y ahora están lidiando esta segunda ola y sobre todo también en unas semanitas, el 7, 8, 9 de septiembre, el presidente López Obrador va a visitar a Colombia, en particular van a celebrar una cumbre ahí en Cali, con otros líderes de Sudamérica. Entonces queríamos hablar contigo sobre eso y en general también conocer más de tu trayectoria, tus propuestas, tus experiencias, estimadísima Patricia. Muchas gracias, John, con mucho gusto, claro que sí. Veo que ahí tienes atrás un cuadro hermoso de el generalísimo Villa, por el año de Villa, supongo, pero también quizás por tus propios orígenes. Por la cercanía que tenemos con el general. También tengo a otros próceres, tengo a Madero, a Zapata, a Benito Juárez, o sea que aquí se difunde, se divulga la gran historia nacional de México. Aquí nos quieren mucho y conocen mucho de nuestra historia. Tú mismo eres de Chihuahua. Yo soy de Chihuahua, exactamente. Tienes tíos que eran compañeros de lucha de Pancho Villa. Generales villistas. Pablo López y Martín López, que fueron muy cercanos a Villa en los tiempos más difíciles del villismo, cuando Villa decidió en aquel entonces invadir Columbus. Entonces, pues, gracias a esa invasión, pues invadieron Chihuahua y pues fueron víctimas de la persecución norteamericana. Chihuahua vivió momentos muy difíciles con esa invasión. Tenían instrucciones de acabar no solo con Villa, sino con el villismo. Claro. Entonces, pues persiguieron a mi familia hasta que Villa quemó el registro civil y dijo, llámense como puedan, como quieran. Y entonces mi abuelo se cambió el apellido López por Ruiz. Entonces, así salvó su vida y bueno, gracias a eso estoy aquí. Si no, pues tampoco estaría aquí, porque sí Chihuahua era un cementerio en aquel entonces, muy fuerte. Y te llamarías López, además. Me llamaría Patricia López, sería tocayo del presidente. Eso. Entonces, pues qué lujo tener una embajadora como tú que trae toda la visión y la experiencia, la inspiración villista, este año justamente de Pancho Villa en Colombia. Han hecho
exhibieron algunas películas, han fomentado precisamente información sobre Villa ahí en Colombia, ¿verdad? Este año. Sí, sí, hicimos unas jornadas conmemorativas de los 100 años del asesinato del general Villa y tuvimos muy buena aceptación. Hicimos una mesa específicamente para hablar sobre la figura del general Francisco Villa y bueno, también hablé de esta parte de la historia mía familiar, de mi tío Pablo, cómo fue que se vivió esta persecución de Pershing y ordenada por el secretario de la Defensa de Estados Unidos, y donde le dice que tenía que exterminar al villismo. Y entonces, bueno, estuvo muy bien esa mesa, fue en la Academia Colombiana de Historia. Participaron 2 historiadores colombianos que también me ilustraron muchísimo sobre cómo se apreció la lucha revolucionaria en Colombia. Hicieron un análisis muy interesante sobre cómo percibía la prensa al villismo desde acá y cómo se escandalizaban de que Villa y Zapata hubieran entrado a Palacio Nacional y estuvieran sentados en la silla presidencial. Entonces, una prensa que aborda el movimiento revolucionario mexicano, pues con mucho temor y estigmatizando a los revolucionarios, igual que como los estigmatizan ahora. En los años... Claro, tanto Petro como López Obrador han sufrido ataques similares. Ahorita llegamos a ese punto. Los colombianos quieren mucho a los mexicanos, ¿verdad? Mucho. Hay mucho respeto, cariño, cercanía. ¿Cómo te has sentido? No conocías demasiado Colombia antes, ¿verdad? O ya habías vivido ahí, No. ¿no? Yo había venido en una ocasión, pero únicamente vine a un evento y ya me fui. O sea que no conocí nada Claro. prácticamente. Pero ahora he estado conociendo todo el país, es un país fascinante, tiene una riqueza impresionante, o sea, tiene muchísima riqueza natural y yo creo que por eso se debe tanto la violencia que hay en este país, porque de algún modo pues los están saqueando, les están saqueando sus riquezas, aquí hay mucho oro, hay esmeraldas, mucha agua, o sea, es envidiable la cantidad de agua que tienen aquí. Ellos la padecen un poco porque siempre están bajo la lluvia, pero es una riqueza increíble. O sea, haz de cuenta, los aguaceros que describe García Márquez, pues son una verdadera realidad. O sea, aquí llueve y se desgajan los cerros y se cierran las carreteras y bueno, porque la potencia de la vida, como le dice Petro, es una realidad aquí. La diversidad en especies, tanto vegetales, plantas como animales, es increíble. Es increíble este país, muy hermoso. Sí, una calidez también que se acerca y muy similar a la hospitalidad y la calidez mexicana. Y hasta hay Sí, íconos mexicanos, Pedro Infante, íconos culturales son muy reconocidos ahí sí, en nos Colombia, quieren cantantes mucho. mexicanos, ¿no? Hay muchos mariachis aquí. Creo que hay más mariachis que en Garibaldi. Es increíble cómo te encuentras, cómo ellos se identifican con nuestra cultura. Y pues de alguna manera nosotros también nos identificamos con ellos, con la cultura de ellos. De la cumbia, la salsa. Si tú vas a los barrios populares de la Ciudad de México, pues ahí está toda la música colombiana. Claro. En Monterrey, en Nuevo León, que existe la cumbia rebajada famosa, que ya es otra especie de cumbia que ya asimiló México como propia. Y pues aquí el vallenato, la cumbia, la salsa y los mariachis, les gusta mucho la música mexicana, la disfrutan mucho. Los Tigres del Norte, acabo de ir a un concierto de los Tigres Mira, del Norte. Aquí estaba lleno de colombianos felices de la vida
cantando y bailando con los Tigres del Norte. Qué lindo, ¿no? Eso es muy, muy importante, la unidad Muy latinoamericana. bonito, la verdad que yo me siento muy agradecida con todo el cariño que me dan aquí en este país. Bueno, lo más bonito que me han dicho fue un profesor de historia, precisamente, que me dijo que cuando él era niño y le preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, él decía que quería ser mexicano. Qué bonito. Doy la nacionalidad, le dije. Vamos a hacer eso. Pues Pero es mi sueño hecho realidad también, querida Pati, tú sabes, yo también nací en otro país y exacto. yo siempre soñaba también con ser mexicano y Qué se me hizo bonito. realidad. Es de lo más bonito. Qué lindo, la verdad. Abrazo. Gracias, ¿no? A ti y a todos los mexicanos. Mira, mencionaste a Gabriel García Márquez, ¿no? Me estabas contando el otro día que ahora en Colombia estás volviendo a leer a García Márquez y como mencionaste ahorita con las lluvias, te vuelve a hacer sentido más profundo. O sea, siempre la literatura de Gabriel García Márquez es hermoso, pero estar ahí, ¿qué 20 te cayeron? ¿Qué cosas No, no, es que empezabas a ver? haz de Ajá. cuenta que estoy leyendo otros libros. Mm, Porque cuando yo leía a García Márquez, yo pensaba que todo era producto de su imaginación. O sea, me encantaba su narrativa, pero no lo ubicaba porque pues yo no conocía Colombia. Ahora que estoy conociendo Colombia, que me he puesto a estudiar más sobre su historia, sobre sus tradiciones y demás, ¿no? Pues aquí los libros de García Márquez me hacen mucho sentido ahora, mucho más. Y aquello que me parecía maravilloso, pues en realidad pues es casi un libros costumbristas, ¿no? Porque ujú, refleja la esencia de lo que es Colombia y eso es muy bonito. Es como nuestro Rulfo, como claro. Rulfo, que reflejan muy bien la esencia de lo que es México. García Márquez refleja muy bien la esencia de lo que es Colombia y sus libros pues me están haciendo muchísimo más sentido, mucho más sentido y hay libros que son verdaderamente trágicos, Ujú, como por ejemplo El general en su laberinto, que es el que estoy leyendo ahora, pues en realidad es un libro muy triste, o sea, del cómo termina Bolívar, el general Bolívar, después de todas las derrotas, las traiciones y todo el desvío de su lucha, y cómo termina muriendo solo, enfermo, cómo se va muriendo poco a poco. Es un libro muy triste que me hace mucho sentido ahora que estoy acá en Colombia. O sea, es qué bonito. Y García Márquez también vivió una gran parte de su vida en México, entonces es un muy, embajador natural, intercultural, que nos une sí, muy profundamente a los dos pueblos, porque otros libros como La Cándida de Heréndira, por ejemplo, Heréndira, por es un nombre ejemplo, purépecha y también se basó sus novelas en mucha de la vida popular mexicana, entonces, sí. pues sí, qué lindo, qué bonito. Y es Muy bonito, la verdad, y siento mucha hermandad, o sea, realmente somos naciones hermanas. ujú. Em, Bolívar fue el primero que reconoció a México como país independiente. En En, 1821, o sea. en Ujú. 1821, en cuanto se consumó la independencia de México, Bolívar mandó al primer diplomático que tuvimos en nuestro país, Qué bonito. don Andrés Santamaría. Muy bien, o sea, tenemos muchas cosas en común. También tenemos a una persona que fue presidente de Colombia, un presidente indígena, José María Melo y Ortiz. Él fue presidente por muy poco tiempo porque la aristocracia criolla lo destituyó en tiempos de Juárez. Era su A él Juárez, pues, de Colombia. Ujú. es el Juárez de Colombia y cuando fue destituido y lo desterraron junto con todo su gremio, se sumaron al ejército juarista de los liberales para luchar por la causa liberal. Y eso pues es muy lindo, o sea, los restos del expresidente Melo están ahora en Chiapas, Mira. en la Trinitaria. Ahí están
en Y hay un unas... acuerdo incluso para devolver esos restos. Ahorita que tuve la fortuna de también entrevistar a Moisés Ninco, el embajador de Colombia en México, hablaba de eso, que hay un acuerdo entre los dos países para que se repatrien esos restos, ¿no? Sí hay un acuerdo, pero acuérdate que pues es nuestro héroe también, ¿no? Claro. Entonces la comunidad lo tiene secretamente guardado. Ajá. Es una comunidad de usos y costumbres. Son Mm, los indígenas tojolabales. Ellos eran su ejército. Él se sumó. Entonces, los indígenas, cuando lo matan al expresidente Melo, lo mata un conservador, un general conservador que estaba del lado de Guatemala, hizo una incursión sorpresiva, los detienen, pero él ordena que lo fusilen. Entonces ujú. lo matan y lo dejan tirado y los indígenas tojolabales rescatan sus restos y lo tienen ahí guardado, es su héroe, todo el municipio está pintado con sus murales, su Mira. historia, o sea que no es un cualquier héroe, o sea, ellos lo Mm, consideran su héroe. Entonces tenemos que hacer ahí diplomacia, claro. diplomacia étnica, digamos, indígena, para que la comunidad de Chaparral, acá en el Tolima, vaya y visite a la comunidad en la Trinitaria y se empiece una conversación sobre cómo hacer las cosas, porque no va a ser sencillo, son comunidades de usos y costumbres y tú sabes que, y conoces bien el tema, pues que hay que tratar las cosas con Claro, por respeto. mucho que los presidentes ahí se pongan de acuerdo, pues, ¿no? Hay que Exacto, es respetar, por supuesto, las tradiciones. Fascinante, ¿no? Pues ya me dio ganas de ir a visitar ese pueblo en Chiapas para conocer esto, ¿no? Como que tantas joyas en nuestra historia latinoamericana y mezclas hermoso, y que te trabajo. habla de la hermandad Eso, entre los pueblos, o sea que nos hemos vinculado a las luchas desde siempre. Otro personaje también que me encontré por acá en una investigación que hizo un historiador colombiano, colombo mexicano, Julio Cuadros Caldas. Él era un intelectual colombiano que se fascinó con la lucha de Zapata y se fue a México a luchar por la causa de la tierra. Luchó con nosotros, con el ejército, con el batallón agrarista y se metió hasta las entrañas de la lucha zapatista. Tan fue así que junto con el general Felipe Ángeles organizaron la seguridad de la entrada de los ejércitos cuando estuvieron en la Ciudad de México para que entraran al Palacio Nacional. pues qué bellas historias, querida embajadora. Vamos a ir a un breve corte informativo aquí de TV UNAM y regresamos con esta conversación con la embajadora Marta Patricia Ruiz Anchondo desde Bogotá, Colombia. No se vayan. Pues aquí estamos de regreso con la embajadora Patricia Anchondo desde Bogotá. Mira, vamos a entrar a la política ahora. La primer bloque hablamos de cultura, fascinante, pero la política también es apasionante. Llega Petro hace un año como presidente, Francia Márquez, sin precedentes en la historia, una vicepresidenta afrocolombiana, recientemente hizo un viaje a África, diplomacia sur-sur, una transformación total, ¿verdad?, de las coordenadas de la política en Colombia, similar a nuestra propia transformación a partir de 18. ¿O cómo lo estás viviendo, Patricia? Pues es un proceso verdaderamente fascinante. Ellos ganaron con muy poca diferencia la elección. Fue 1 millón de votos nada más lo que separó el triunfo. Es un país un poquito más confrontado, digamos, socialmente y tienen un pensamiento conservador a partir la mitad. O sea, está 50-50 Petro. O sea, tiene mucha aceptación, pero también hay mucha polémica en relación a su mandato. Igual que nosotros en México, pero nosotros con una oposición mucho más pequeña, porque el presidente López Obrador ya anda casi por los 80% de aceptación. O
sea que nos ha ido muy bien en estos años y yo espero que también el presidente Petro, conforme vaya avanzando con su proyecto, se vaya consolidando esta parte de la aceptación popular. Es un proceso fascinante, como te digo, es un país altamente politizado, porque aquí pues hay guerra todavía, una guerra que ya tiene 60 años, que ya se sentaron a dialogar con la guerrilla más antigua, pero todavía no se termina la guerra. Todavía en los periódicos escuchas las noticias de los enfrentamientos. Todavía cuando vamos a territorio, pues ahí se vive la guerra. Yo he viajado con la vicepresidenta a una zona muy dura y todavía me ha tocado ir en helicópteros artillados, lanchas, porque hay que cruzar unos ríos hermosos que tiene Colombia y hay que cruzar los ríos en lanchas para llegar a las comunidades, que son comunidades pues que están verdaderamente abandonadas y que el presidente Petro y la vicepresidenta pues quieren sacar del abandono y es una causa muy noble y muy apoyable, digamos. México quiere cooperar con ellos. Afortunadamente, nos han invitado para ser país acompañante del capítulo étnico de los acuerdos de paz y pues México se está aplicando con esto. Ahora que venga el presidente, seguramente se va a firmar algo que adicione los primeros acuerdos que ya hubo con el presidente Petro, que fueron 16 puntos muy importantes. Esos puntos incluyen los temas que más les importaban a los presidentes en aquel momento, incluye desde luego el seguimiento de los acuerdos de paz, incluye lo del capítulo étnico, incluye lo del tema de migración, que es algo que nos importa mucho en la región, incluye el tema de las drogas, de cambiar el enfoque del cómo abordar este grave flagelo que afecta a nuestros países. Y la agenda es muy vasta, pero creo que en el tema de la cooperación tenemos que seguir avanzando porque el presidente López Obrador quiere extender esa cooperación. Entonces ya tendrán buenas noticias. 8 y 9 de septiembre estará la cumbre y se va a ampliar esta parte de... Y el tema específico es sobre, entonces, es drogas, migración, cooperación latinoamericana. ¿Van a estar los gringos ahí, ahora sí? ¿O es solamente una cumbre latinoamericana? ¿Tiene una vocación de refundar así la relación de América Latina o es más bien sobre temas específicos? ¿De qué alcance tiene? Pues es una conferencia sobre el enfoque De drogas en particular. Están invitando, bueno, son los dos presidentes, López Obrador y Gustavo Petro, que se reúnen para recibir los primeros resultados de una discusión que apenas inicia, porque todavía no tenemos una postura, ni está tan madurada la posición para que podamos tener, digamos, una declaración conjunta o algo así. Pero se inicia una conversación que es muy importante. Son 33 países de América Latina y el Caribe que se van a reunir a nivel viceministerial, ministerial y con los presidentes López Obrador y Petro como anfitriones. Entonces, es una conferencia que todavía estamos afinando porque pues el tema del narcotráfico y las drogas tiene muchas aristas, no es una sola y se quiere abordar desde los puntos de vista de ambos países. Nosotros tenemos un enfoque en 5 secretarías. Está la Secretaría de la Defensa, la de Marina, la Secretaría de Educación, la de Salud y Seguridad Ciudadana. O sea, se tiene que abordar desde varias aristas y desde luego
en México tenemos una postura que está siendo respaldada con grandes programas sociales que nos está ayudando a tener buenos resultados. Y esas buenas prácticas son las que van a platicar nuestros presidentes. ¿Y Colombia está pensando adaptar alguna de las estrategias a favor de la paz que hemos implementado en México, entonces? Sí, sí estamos hablando de eso. No te puedo dar la agenda porque todavía Claro. está en construcción, pero son los temas que nos importan a ambos países y ya en su momento los presidentes hablarán de ello como en el marco de esta conferencia. Va a ser una reunión pues que aborde el tema desde un punto de vista técnico, o sea, la mesa técnica que es muy importante y a otro nivel, digamos, la de viceministerios, ministerios y los dos presidentes que van a recibir estos primeros resultados y ya nos van a indicar qué es lo que sigue. Muy bien. Y Petro tiene un concepto muy interesante de paz total, ¿no? Es fascinante, es una paz activa, participativa, que va mucho más allá de solamente la ausencia de las armas, sino una reconstrucción, una transformación de Colombia. ¿Cómo ha sido recibido por los mismos colombianos esta propuesta? Ya nos dijiste que hay una división de opinión pública, pero entre los que están abiertos a recibir su mensaje, ¿hay emoción, hay pasión, hay interés en esta propuesta? Fíjate que una cosa que me encanta de aquí es que el sector cultural, los intelectuales, todos ellos están a favor del proyecto del presidente Petro. Contrario a lo que está pasando en México, que de pronto encontramos posturas muy de derecha en la intelectualidad mexicana, aquí la intelectualidad colombiana es muy de izquierda, está muy, muy politizada a favor de los derechos de la gente y desde luego pues han vivido una guerra que les ha costado mucho sufrimiento a este país. Todas las familias colombianas de alguna manera se han visto tocadas por la violencia y eso pues los ha sensibilizado mucho. Es algo muy, muy, muy conmovedor realmente. Y esta política de la paz total, pues nosotros tenemos mucho que aprender de Colombia también. Y Colombia tiene que aprender de México. A ellos les interesa mucho cómo es que estamos avanzando con tantos resultados, pero ellos también han estado avanzando con el tema de la justicia restaurativa, por ejemplo, que eso es algo pues muy novedoso en México. Y yo creo que en algún momento tendríamos que organizar alguna conferencia internacional para abordar los temas, porque aquí se cambia penalización por verdad. Como han pasado muchas cosas, entonces se hace una invitación a todos los que han incurrido en algún tema de violencia, tanto a las guerrillas como a los grupos armados criminales, para que aporten verdad y con esa aportación de verdad se reducen las penas. Y han bajado mucho el tema de la violencia en determinados ámbitos. Yo creo que aquí hay un asunto fuerte que tenemos que apoyar para que se haga visible que la paz es lo que más le conviene a Colombia. Por ejemplo, en el caso de los firmantes de la paz, que se firmaron los acuerdos en La Habana en el 2016 con las extintas FARC, hoy Partido Comunes, ellos están siendo asesinados. Están siendo asesinados los firmantes. Es decir, tienen los listados de los firmantes, van, los ubican y los matan. Mira. Aquí hay enemigos de la paz. Eso es gravísimo. A ver, pero ¿quién los está matando? ¿Las guardias blancas? ¿Mercenarios vinculados con los Estados Unidos? ¿Empresarios? ¿Fuerzas políticas? ¿Qué está pasando? Pues es algo muy, muy fuerte. Yo lo veo como que son los enemigos de la paz. A lo mejor hay ejecutores materiales, pero hay algo más fuerte por detrás, ¿no?
y yo lo asocio pues a esta enemistad que tienen con la paz, porque la gente en cuanto empiece a vivir en armonía, en diálogo, en educación, con la concreción de sus derechos, pues se va a dar cuenta de lo que está realmente pasando en este país. Aquí ha habido 8 millones de personas desplazadas de sus territorios y los territorios están controlados por grupos armados todavía. Y estos grupos, pues, ¿qué intereses tienen? O sea, ¿por qué siguen armados? ¿Por qué siguen cometiendo estos crímenes? ¿Por qué la violencia no termina? Eso es un tanto por Pero es cuanto gravísimo lo que dices con respecto al asesinato directamente de los firmantes, porque de una los cosa es todavía firmantes. que haya rencillas locales, diferentes grupos, pero aquí es una acción política directa en contra de En quienes contra. hayan tomado el paso valiente de poner sus nombres a favor de la paz. Exactamente, y eso es pues algo que tenemos que hacer visible. Se tiene que hacer visible que está pasando esto. Aquí en Colombia el presidente Petro habla de eso, ya empezó a hablar específicamente de eso, que tiene que terminar el asesinato de los firmantes de la paz y tiene que haber esa voluntad de que van a construir entre todos un país diferente. Y hay presos políticos también, ¿no? Estimada También, parte, todavía está en la cárcel, el Poder Judicial mantiene dentro de la cárcel a antiguos guerrilleros que pues quisieran sumarse a la paz, pero están encerrados. Tú mismo has visitado a algunas de estas personas y sí, cuéntanos cómo está la situación con eso. pues ellos son firmantes de paz, son presos políticos firmantes de los acuerdos. Y en los mismos acuerdos de paz se habla de una amnistía amplia que no se ha podido concretar precisamente por esta controversia que hay de la estigmatización de los grupos guerrilleros. Los quieren meter en el mismo saco a los guerrilleros y a los narcotraficantes cuando todos sabemos que son cosas muy diferentes. Absolutamente. Y los paramilitares, o sea, porque el paramilitarismo también ha sido brutal aquí, brutal, brutal. Me ha tocado estar en comparecencias de algunos paramilitares, un paramilitar muy conocido aquí, que en un acto de verdad y no repetición, en una comunidad en Juan Frío, en el norte de Santander, pues compareció ante sus víctimas para decir los horrores que cometieron. Y ahí les pidió perdón a sus víctimas y les dijo, o sea, si ustedes me ayudan y me perdonan, yo les digo dónde están sus muertos. Ahí donde están ustedes sentados es una fosa común. Así nos dijo. Unas cosas verdaderamente aterradoras. Y habló de cómo recibían las órdenes de los militares de que tenían que irse sobre la población. Como no le podían ganar a la guerrilla, no podían matar guerrilleros, se fueron a matar a la población y esos son crímenes de lesa humanidad, eso no se hace. Si una cosa es que haya una guerra de la guerrilla contra el Estado, ahí sí la guerrilla y el Estado, pues sí, pues es una guerra contra el Estado, pero irte sobre la población, esos son crímenes de lesa humanidad. Todo el término los falsos positivos, ¿no? Los falsos Proviene de positivos. este momento del conflicto, que las Fuerzas Armadas o los paramilitares pues tenían que entregar cuerpos, tenían que entregar Exacto, resultados para justificar el dinero que venía de los Estados Unidos y del gobierno. Entonces exactamente. entregaban cualquier cuerpo, aunque no tenía nada que ver con la guerrilla, ¿no? No, Simplemente, pues hay miles de testimonios de mujeres de que a sus hijos se los mataban y eran unos estudiantes, o sea, o gente buena en los pueblos. Y es una práctica como muy cruel y muy, pues muy fea porque pues mentían, matan a la población y decían que eran guerrilleros. Y bueno, aquí está saliendo muchas cosas, mucha verdad, y yo creo que eso es muy bueno y nosotros tenemos que aprender de esta parte de la justicia restaurativa, claro. en donde se cambian las penalidades a cambio de verdad y de
como dicen ellos, verdad, justicia, reparación y no repetición. Que no se vuelva a repetir ya más el asunto de la violencia. Y a eso se han comprometido los antiguos guerrilleros de las FARC, a que ya no van a volver a la guerra y están manteniéndose en una condición muy difícil, porque te lo digo difícil, porque a ellos los colocaron en unos espacios territoriales de reincorporación, así le pusieron ese nombre, pero ahí en esos espacios territoriales van los asesinos, los buscan y los matan. Entonces eso sí lo tenemos que hacer visible, digamos, y diferenciar lo que significa ser guerrillero a ser delincuente. Claro. Porque el derecho a la rebelión es un derecho humano, reconocido a nivel internacional. Entonces hay un derecho a la rebelión, nosotros lo tenemos en el 39 constitucional. Tenemos ese derecho cuando la gente siente que hay un régimen injusto, se fundamenta en ese derecho para rebelarse de las cosas cuando se cierran los canales democráticos, que es lo que ha pasado aquí en México, que afortunadamente, digo, acá en Colombia, y afortunadamente en México ya lo superamos de algún modo, ¿no? Porque ya nuestra democracia está más fortalecida. Pues qué importante todo lo que nos estás compartiendo, querida Patricia, estimada embajadora. Vamos a ir a un segundo corte para regresar a redondear y seguir conversando sobre Colombia, sobre México, sobre la paz, la cultura, la política. No se vayan, aquí les esperamos. Aquí seguimos con la embajadora Patricia Ruiz Sanchondo desde Bogotá, Colombia, hablando de todas las facetas de nuestros dos países. Una cosa que me llamó mucho la atención, estimada Patricia, ahorita que estuve de visita en Colombia, los que están en contra de Petro y Francia Márquez, casi todos repiten una mantra, que es la culpa de los jóvenes. Me pareció increíble, positivo, de hecho. Todos le echan la culpa. Mira, es que Petro y Francia Márquez convencieron a los jóvenes son unos irresponsables, por eso nos dieron este gobierno. Pero si lo ves por el otro lado, es algo muy bello. O sea, Petro y Francia Márquez están realmente conectándose con las nuevas generaciones. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Definitivamente los jóvenes están con el proyecto de Gustavo Petro y Francia Márquez. Ellos ya no quieren que se repita la violencia y están en la lucha por la paz. Y te digo, la intelectualidad también está en esto, en esta tesitura, aunque todavía hay enemigos de la paz que son los intereses esos que destruyen a los países, ¿no? Entonces, los jóvenes, pues ya quieren tener derechos. Petro acaba de emitir un decreto donde establece la gratuidad de la educación, que eso es muy importante, que nosotros lo ganamos hace más de 100 años con la Revolución Mexicana, pues aquí apenas lo están ganando. Y otra cosa que también es muy, muy importante es que por fin se está impulsando la reforma rural integral acá en Colombia. México es un ejemplo único en América Latina. El 53% del suelo mexicano es propiedad social. Así es. Y aquí apenas están empezando a entregar la tierra y lo están haciendo de manera concertada, porque saben que si empiezan con medidas como lo hicimos en México, se puede volver a desatar la violencia. Entonces, están hablando con los ganaderos, que son los propietarios, los que acaparan la tierra, para llegar a acuerdos y que les vendan la tierra y esa tierra pueda ser entregada a los campesinos y a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces, ya empezó Petro, empezó muy bien con los territorios que han ido recuperando el narcotráfico, los incautan y ya se los están entregando a los campesinos. Entonces, Petro tiene, en los acuerdos de paz se establece que tienen que entregar 3 millones de hectáreas, pero el presidente Petro se pone como meta al menos entregar la mitad,
1,500,000, porque pues son procesos muy largos, tú lo sabes bien. Claro. En México empezó el reparto con el presidente Madero, o sea que empezaron a hablar del reparto precisamente porque los zapatistas estaban presionando mucho, y Carlos Salinas de Gortari lo terminó en 1993, 92. Entonces fueron 81 años donde dijeron, bueno, aquí está, ya repartimos. El presidente López Obrador ha retomado el tema del reparto, y cuando fue lo de la lucha de los zapatistas, pues ellos mismos se repartieron la tierra, ¿no? Y no hubo ya quien se las quitara. Entonces ya México lleva como un proceso de justicia restaurativa en ese sentido, o sea, de hacer justicia a la gente, a los pueblos. Y aquí en Colombia tiene que empezarse con eso, o sea, no quedarte nada más en las palabras, sino ir realmente a los hechos, que la gente tenga, ellos tienen la aspiración de que la gente ya tenga sus tierras, ya sean productivas, que ya la gente tenga la posibilidad de sembrar sus alimentos, de cultivar sus tierras, cuidar a sus animales, vivir de eso, tener autosuficiencia alimentaria. En la búsqueda de esto, ¿no? Está este proceso iniciando y nosotros estamos apoyando. La experiencia de México es muy importante en este sentido. Sí, hay que valorar mucho nuestra historia, porque lo que se logró con el Pacto Agrario, en particular el sexenio de Lázaro Cárdenas y después, Sí. no ocurrió en toda América Latina para nada. Ahí Colombia también tenía en su Cárdenas, ¿no? Porque Eliezer Gaitán, que lo Ajá. asesinaron aún antes de que pudiera llegar a ser presidente, fue un momento similar en que podría haber llegado un presidente de izquierda, pero la oligarquía ahí le puso un alto en México. Pasamos al otro lado y luego fue traicionado nuestra revolución por los neoliberales, pero todavía queda No, esa no, historia, ¿no? no, y quedan las políticas, porque Así la es, tierra todavía está ahí. Gracias a que tenemos la tierra repartida, el presidente López Obrador puede tener los resultados que tiene con el programa Sembrando Vida. así es. Sembrando Vida es un poema de programa. O sea, es verdaderamente increíble lo que se ha logrado con el presidente, y López Obrador con los planes de justicia que acaba de aplicar tanto en Sonora como en Oaxaca, y que le están solicitando las demás comunidades que no se sienten todavía eh, restituidas a cabalidad del despojo que ha habido en nuestros países durante tantos años. Y pues así es, algunos gobiernos no quieren, pero habrá otros que sí quieran, entonces es avanzar y pues no perder el ritmo, y tampoco desesperarse si no tienes muy buenos resultados en 4 años. O sea, 4 años es muy poco aquí en El Colombia otro, para... no hay reelección y nada más, y son 4 años, entonces Son tienen que 4. correr aún más rápido que nosotros aquí Tienen con que los correr seis más años. rápido, pues nos ha costado a nosotros mucho trabajo también, pero estamos dispuestos a cooperar con ellos para ¿Y apoyar. qué dicen los medios ahí? Dices que los intelectuales tienen una orientación un poco más progresista en Colombia en comparación con México, pero los medios están igual, ¿no? Son igual de Los medios están agresivos y, ¿no? Con este gobierno de izquierda. Los ¿Cómo lo has visto? medios de comunicación no informan, no están informando lo que hace el presidente Petro. Todo el tiempo lo están golpeando, le están buscando lo malo, que si su secretaria hizo alguna cosa inapropiada con su niñera. Su hijo, por ejemplo, el caso de su hijo, que él ha tenido una posición muy íntegra como presidente, pero lo están usando para No, pero atacarlo, ¿no? imagínate lo doloroso que ha de ser para el presidente. Pues es dolorosísimo lo que está pasando. Entonces hay todavía esa intención de opacar el desempeño del gobierno del presidente Petro, y sobre todo porque este año hay elecciones. Hay elecciones intermedias, se van a elegir pues las gobernaturas, que aquí son departamentos, las presidencias municipales, los consejos municipales, son muchísimas candidaturas, los puestos que se van a renovar,
y pues ellos están muy nerviosos de que se consolide el proyecto de Gustavo Petro, entonces hacen todo lo posible por opacar su desempeño, pero él sigue teniendo ese respaldo del 50-50. De pronto, en algún momento, él mismo lo dudó, porque cuando dieron los resultados de esa encuesta, él mismo agradeció, dijo, gracias a mi pueblo que sigue confiando en nuestro proyecto. Entonces, él no ha bajado, o sea, la aceptación que tuvo y que lo llevó a la presidencia, la ha mantenido y ojalá que se incremente, porque Lo cual, realmente Colombia necesita ese cambio. y esto es una hazaña también porque él había construido una gran coalición donde llegó, ¿no? Hizo acuerdos con los partidos más liberales de centro, hasta los incorporó en su gabinete para tener un gobierno de unidad desde la izquierda, pero una unidad, y lo traicionaron. Y él, en lugar de someterse a esa nueva coalición de fuerzas, más bien, al contrario, pintó aún más fuerte su camino, su raya hacia la transformación. Fue un momento muy importante hace unos meses, ¿no? Sí, sí, muy importante. Aquí el problema es que el entramado institucional tiene su curva de aprendizaje. Entonces, cada vez que cambias a un funcionario, la curva de aprendizaje son 6 meses. Entonces, Claro. eso te retrasa en la aplicación de tu proyecto. Pero bueno, pues están aprendiendo, igual que nosotros en México, a hacer Y las uno, cosas. así es, y una oposición también del Poder Judicial, el fiscal, los Y jueces, muy similar a lo que estamos viendo en México, ¿no? sí, ahora está el debate de que les quieren bajar el salario a los legisladores, a los diputados y legisladores, pero solo a ellos, a los altos funcionarios no, ni a los jueces. Entonces hay un debate que está bien, vamos a bajarlo, pero que todo sea parejo. Bajamos y a lo mejor pues ya con eso una ley de austeridad que les hace mucha falta, la empiezan a discutir aquí en Colombia también, porque se ahorra mucho dinero y ese dinero se va directamente a los programas de apoyo al pueblo, que eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador. Y otra cosa que también ocurre acá es que no pagan impuestos. O sea, los ricos no pagan impuestos y hay mucha evasión fiscal y tienen que empezar a apretar por ahí también, porque nosotros hemos logrado que nuestra oligarquía empiece a pagar impuestos, porque el presidente López Obrador ha sido muy firme, o sea, o pagas, o ya no te doy contratos, o sea, ya se acaba. Así tiene que ser también acá, o sea, tienen que pagar sus impuestos porque, pues, ¿de dónde va a sacar dinero el Estado? El Estado tiene que tener disponibilidad de recursos para poder lograr sus proyectos. Y luego aquí se pusieron una meta muy, muy loable, por supuesto, pero también difícil de alcanzar, porque están hablando de indemnización a las víctimas. Pues es restauración económica también. Y eso pues da una suma estratosférica. O sea, realmente necesitan muchísimo dinero para poder cumplir con toda esta parte del proyecto de la paz total, para que las víctimas sean restauradas en su economía, de manera física. Y hay proyectos de restauración que, por cierto, los exguerrilleros lo están planteando, que es el trabajo con las comunidades en donde hubo violencia. O sea, que ellos hacen obras y trabajo o la quieren hacer para que haya también pues esa parte de la reconciliación en los Claro. territorios. Y movimiento social que acompaña al presidente, ¿sí hay? Sí, hay, Está fuerte el sindicalismo, las está muy organizaciones fuerte el campesinas, afrocolombianos, indígenas, jóvenes. Hay mucha social civil, o más bien organización popular en Colombia, o no tanto. Hay mucha organización de la campesinos, existen organizaciones campesinas muy fuertes, de los sindicatos. La secretaria del Trabajo es del Partido Comunista, ella es muy, Mira, maravilloso.
Y es muy Hablando de, no lo digas muy fuerte, Patricia, porque se va a enojar Javier Alatorre, ¿no? Que aquí en México, bien sabes, nos andan acusando de que los libros de texto son comunistas, y ahí hasta el secretario de Trabajo, la secretaria de Trabajo, es abiertamente el Partido Comunista. Entonces, abiertamente del Partido Comunista, defienden los derechos de los trabajadores, se está avanzando en eso es muy, muy importante. Claro que no todos están de acuerdo, o sea, ¿no? Pero pues es un proyecto de gobierno. Si no están de acuerdo, pues promuevan su proyecto y que ganen en las urnas. Constantemente hay como estas amenazas del golpe blando, ¿no? Pero el presidente Petro es muy firme, igual que el presidente López Obrador, y no se detiene. O sea, él dice, yo soy el presidente y yo voy a gobernar los 4 años de mi mandato. O sea, gánenme en las urnas. Y estamos totalmente de acuerdo. A ver cómo le van estas elecciones intermedias claro. al histórico. Eso es una gran responsabilidad mantener esa expectativa de la gente, porque luego pues tú sabes cómo es la política, los codazos para pelearte por los encargos, los que nunca estuvieron contigo, de repente milagrosamente ya están contigo. Sí, Y sí, viceversa. y viceversa. Entonces, pues la política es así. Como decía Gandhi, la política es una serpiente que nos envuelve y hay que aprender a luchar con esa serpiente y seguir construyendo y mantenernos en la congruencia, porque pues esa es la gran responsabilidad que tenemos los luchadores sociales y políticos de izquierda, o sea, mantenernos en la congruencia, defendiendo nuestros valores, nuestros principios y que la gente siga creyendo en nuestros movimientos. Así es, querida embajadora, pues un gusto conversar contigo, y qué bueno que alguien con tu perfil, justo con esta trayectoria de izquierda, tanto trabajo que has hecho en la Procuraduría Social como constituyente, cercana a los movimientos urbanos populares en la Ciudad de México, con esa familia tan ilustre de Chihuahua, esté ahí representándonos precisamente en este momento histórico en Colombia. Les deseamos mucho éxito este 7, 8, 9 de septiembre ahí en Cali, y los brazos abiertos también desde la UNAM, desde el trabajo que hacemos con los jóvenes aquí en la universidad, para que hagamos intercambios. Aquí el embajador de Colombia en México, bien sabes, estuvo aquí en el programa hace un par de meses, es muy joven, tenía unos 25 años, me parece, Podría ser mi Moisés hijo. Ninco. Así es, fue un dirigente estudiantil, amigo de Petro, y que fluya esas iniciativas de Esos intercambio. jóvenes son los que hicieron que Petro ganara. Por eso en el gabinete de Petro hay muchos jóvenes, un embajador tan joven, un cónsul tan joven, porque ellos fueron los que hicieron esta innovación de incluir a todo este sector para que tuviera fe, confianza en la política y en el proyecto del presidente. Y ahí están, ahí van. Y bueno, pues estamos apoyando con todo. Los luchadores sociales y políticos lo somos en todo el mundo. En donde nos paremos, vamos a querer que las injusticias terminen. Muy bien, querida Pati. Pues un fuerte abrazo desde México. Igualmente. Esperamos verte pronto allá o acá, y mucho éxito. No sé Mucho si tienes... éxito. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos, y a nuestro... Saludos, México. Gracias. Sí, pues saludamos a nuestro muy querido público, audiencia muy fiel que nos acompaña todos los domingos a las 7:30 de la noche aquí en TV UNAM. Te esperamos de nuevo la próxima semana.